Bueno, el día de hoy entonces nos acompaña Manuel Marín, él es psicólogo de la Estrategia de Atención Primaria en Salud. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, jefe, muy bien. Me alegra mucho. El día de hoy entonces vamos a hablar de un tema que de verdad es de gran importancia y principalmente como en todos estos tiempos que muchas veces se ven vulnerados o muchas veces las personas no tienen conocimiento de ello, y son entonces los derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? Para esto es que está nuestro compañero el día de hoy. Esperamos que este programa sea de su agrado, que aclare algunas dudas y que obviamente pues también aprendan mucho de este. Entonces cuéntanos como un poquito, Manuel, ¿por qué es importante entonces hablar de derechos sexuales y reproductivos? Bueno, jefe, como mencionabas inicialmente, es muy importante porque últimamente se han visto muchas vulneraciones de los derechos como tal. Es muy importante también porque casualmente en estos días que hemos estado trabajando muy fuerte el tema de derechos sexuales y reproductivos, siempre se habla un poquito de la historia. Porque históricamente casi siempre o nunca no existen estos derechos, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, de a poquito son pequeñas luchas que se han conseguido, ¿sí? Entonces, desde ahí es muy importante que las personas conozcan los derechos sexuales y reproductivos para que sepan a qué tienen derecho, porque muchas veces desde nuestro día a día nos vulneran ciertas cosas, desde el hogar, desde los vecinos, desde muchos entornos, y a veces ni siquiera sabemos, ¿cierto? Entonces, es muy importante empezar a hacer mucha conciencia de eso, de que nosotros como seres humanos, como seres sexuales, seres que tenemos derecho al disfrute, ¿cierto? Entonces desde ahí es muy importante empezar a tenerlo en cuenta para que no haya una vulneración de ellos como tal. Bueno, no hay un número pues que digamos exacto, significativo, que digamos son 5 derechos sexuales y reproductivos, que son pues muchos, son varios, ¿cierto? El día de hoy pues vamos a hablar de algunos de estos. No quiere decir que los otros sean menos importantes, sino que pues con esto queremos hacer que ustedes como televidentes, como personas, como mujeres, como hombres y niños, pues se vayan de pronto a la bibliografía y esculquen un poquito más del tema, ¿cierto? Bueno, hay uno y es con el que casi siempre se empiezan, ¿cierto? Que es el derecho a la integridad física, psicológica y social. ¿Qué nos dices acerca de este derecho? Claro, para empezar con este derecho, yo quiero que las personas en sus casas piensen en una ronda infantil muy conocida que es arroz con leche. Cuando te decía con estas actividades que estamos haciendo, partimos de esa actividad, porque desde canciones como Arroz con leche nos muestran, o sea, como arroz con leche me quiero casar con una señorita, ¿cierto? Empezamos desde ahí, tiene que ser una señorita. Entonces es muy bonito porque cuando hablamos de yo le empiezo a decir a las personas, bueno, ¿qué es una señorita? Y casi todas las personas empiezan a reírse, ¿cierto? Porque es un asunto, yo les digo, hablar de sexualidad, de sexo como tal, es algo que nos ruboriza y nos da algo de pena. Sí. Entonces pensemos en la canción Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de la capital que sepa coser, que sepa, ¿cierto? Entonces desde ahí, al final la conclusión a la que llegan los grupos es que lo que se está buscando con esa canción es que la persona se quiere casar con una sirvienta, ¿cierto? Entonces desde ahí se empieza a hacer como el análisis, ¿cierto? Y se empieza a pensar en programas de televisión, en comerciales, en películas, en cuentos de Disney, y casi siempre está esto. Entonces desde ahí, cuando se habla como tal del hecho, o sea, como la integridad física, social, parte mucho desde ahí, porque desde la cultura, desde lo social, nos han empezado como a inculcar que hay un desbalance, hay un desequilibrio, ¿cierto? Sí, entonces desde ahí es importante que partamos de ahí, o sea, todos tenemos derecho, por así decirlo, a la igualdad, o sea, todos desde lo social, desde lo cultural, desde lo académico, todos somos seres iguales, ¿cierto? Y de hecho por eso también de pronto muchas veces se presenta la confusión de que dicen que pues muchas veces, entre comillas, las violentadas son las mujeres y creo que es porque de pronto son las mujeres o somos las mujeres quienes sí de pronto denunciamos, hablamos, ¿cierto? Y el hombre muchas veces puede estar violentado, pero por el mismo ego, por el mismo desbalance, ¿es cierto?, de género y todo esto, pues muchas veces no denuncia, ¿cierto? Sí, claro. Incluso muchas veces cuando se habla de derechos sexuales y reproductivos, se habla mucho desde la mujer. Porque como les decía, históricamente sí ha habido un asunto, o sea, el hombre desde que nació prácticamente ha sido como el que tiene el poder, por así decirlo. Entonces el hombre tenía trabajo, o sea, los derechos se han empezado a adquirir mucho también desde ahí.
¿cierto? Hace muchos años, si la mujer quería planificar, por ejemplo, tenía que pedirle permiso al hombre. Si quería casarse, prácticamente el papá era el que daba, ¿cierto? Entonces, históricamente sí ha habido ahí como ese desequilibrio, ¿cierto? Entonces, desde ahí muchas veces sí se relacionan derechos sexuales con la mujer, porque históricamente tal vez sí hemos tenido como una deuda desde ahí. Es cierto, y de hecho con el tema pues de la anticoncepción creo que hay mucho que hablar con este tema pues de derechos sexuales y reproductivos, ya que también se da cuenta uno pues que anteriormente el esposo no dejaba planificar a la esposa y por eso pues familias tan numerosas, ¿cierto? Claro. Pero esto ha cambiado entonces un poquito y de hecho pues por esto acá hay otro derecho que dice libertad para vivir tu sexualidad con fines recreativos, comunicativos o reproductivos, ¿cierto? No solamente es para tener hijos, entonces es como hablar un poquito más de qué. Claro, de hecho es precisamente eso. O sea, antes de pronto se tenía la concepción de que las relaciones sexuales eran meramente para reproducirse, pero eso se veía mucho en la mujer, ¿cierto? Es como, incluso pensémoslo en el Parque Explora, a mí me parece que hicieron una campaña muy bonita y es que empezaron a coger insultos, entonces perra, gallina, o sea, todos estos insultos femeninos. Sí, sí, que ¿cierto? uno ve como Porque, las vallas. Porque Sí. desde ahí el derecho yo creo que sí va muy encaminado a las mujeres, porque tal vez es la mujer la que no puede, o sea, y pensémoslo desde ahí, si una mujer tiene varias parejas, o sea, varias relaciones sexuales, o sea, es una perra, es una, ¿cierto? Sí. Entonces desde ahí es precisamente empezar a tener en cuenta, y ahí hago como una cuñita, porque hay derechos y también hay deberes, ¿cierto? O sea, tenemos derecho a disfrutar la relación sexual, ¿cierto? A decidir, bueno, yo quiero tener relaciones sexuales para disfrutar, no para reproducirme específicamente. Pero si tengo ese derecho, también tengo un deber, y el deber es protegerme, ¿cierto? Entonces es como muy importante tener en cuenta que demasiado importante los derechos, eso. existen los deberes también. Bueno, acá hay otro derecho que me parece muy bonito y que también creo que va como ligado con la equidad de género, ¿cierto? Que es la libertad de consolidar una familia. Entonces acá pues dice familia como tal, no dice que tiene que ser papá, mamá, hombre, mujer e hijos, ¿cierto? Sino, Claro, sí, claro. Como tal, y les vuelvo a mencionar, históricamente tal vez la familia era algo que decidía el hombre, ¿cierto? El hombre decía, yo quiero mi pinta, yo quiero mis hijos, yo quiero, ¿cierto? Entonces la mujer simplemente tenía que acceder a tener los hijos como tal. El derecho va mucho a eso, ¿cierto? A decidir yo en qué momento quiero tener mis hijos, incluso desde ahí también un derecho importante es el derecho a planificar, ¿cierto? Porque eso va muy ligado con esto, ¿cierto? Entonces, que la persona pueda decidir, o sea, yo quiero tener una familia, y teniendo en cuenta que la familia ha evolucionado el concepto, ya familia no es papá, mamá, hijos, ya una familia puede ser papá, papá, hijos, o papá, papá, o mamá, mamá, o papá, mamá sin hijos, o papá, mamá, mascota, ¿cierto? Entonces ha cambiado un poco la concepción. Y de hecho, pues tocaste un tema que me parece importante mencionarlo y es la planificación familiar, ¿cierto? La planificación familiar no solamente es anticoncepción, ¿cierto? O sea, no es solamente son anticonceptivos, sino que es como su nombre lo indica, o sea, es planear mi familia, o sea, planear cuántos hijos quiero tener, planear sí quiero tener hijos, planear cuánto espacio, cuántos años entre cada hijo quiero que haya, ¿cierto? Y esto pues, o sea, que esto va como enmarcado en muchas cosas, porque también esto va ligado a la salud tanto de la mujer pues como de la familia como tal, ¿cierto? Bueno, hay otro que dice que libertad de decidir sobre el número de hijos para tenerlos y elegir los métodos anticonceptivos, que pues ya como que hablamos de eso acá un poquito. Sí. Igual ya hemos tenido también como programitas de anticoncepción. Ahí aprovecho también a invitar a los jóvenes y a los adolescentes al consultorio del servicio amigable, aquellos que tengan entre 10 y 29 años. Allí se les brinda asesoría y consulta de planificación familiar los jueves de 1 a 5 de la tarde, y también pues hay nutrición, hay consulta médica, consulta de joven sano, asesoría psicológica, y es completamente gratis, y obviamente pues el secreto profesional y la confidencialidad pues se garantiza sobre todas las cosas. Sí, con eso, y yo menciono mucho un poquito de historia, porque la idea con este tipo de espacios es que las personas caigan en cuenta de que somos afortunados porque
tenemos derechos, ¿cierto? Lo que les decía que antes no. Antes una mujer si quería planificar tenía que tener un permiso del esposo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces la idea de este tipo de espacios también es que haya conciencia y que nosotros nos empecemos a empoderar de nuestros derechos sexuales y reproductivos, porque es como que tengamos en cuenta que no es algo gratuito, o sea, es algo que ha sido una lucha de mucho tiempo para poder tener esto. Entonces es muy importante que todos empecemos a hacernos muy conscientes de esto, o sea, como de la importancia que tienen estos derechos sexuales y reproductivos. Y de hecho me parece pues como bonito esto, Manuel, de que seas tú el que estés hablando de esto, ¿cierto? Que no es una mujer para que de pronto no vayan a haber, no sé, confusiones de que digan que no, que es puro feminismo, ¿cierto? Sino que pues viene usted, que es hombre heterosexual y que obviamente respeta y valora pues los derechos sexuales y reproductivos porque sabe que no solamente están hechos para la mujer, ¿cierto? Claro. Bueno, acá hay otro que dice expresión y libre ejercicio de tu orientación sexual, que creo que es un derecho de los más primordiales. Claro, desde ahí de pronto un poquito ligado con lo que hablábamos ahorita de la consolidación de la familia, ¿cierto? O sea, y el derecho es precisamente eso, o sea, la persona puede elegir si quiere estar con un hombre, con una mujer, ¿cierto? O sea, es muy importante como tener eso en cuenta, porque muchas veces desde los discursos de las mismas casas se da cuenta uno que se vulnera eso un poquito, ¿cierto? Cuando los papás dicen, no, es que yo quiero que mi hijo me dé nietos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces desde ahí, para una persona que tal vez no se siente cómodo o que su orientación sexual es apta y siente que quiere estar con una persona de su mismo sexo, por ejemplo, puede ser muy difícil, ¿cierto? Porque toda la vida escuchando como no, yo quiero que me des nietos, yo quiero esto, yo quiero una familia que no es cierto. Entonces desde ahí es muy importante que empecemos a cambiar los discursos, ¿cierto? Que empecemos a hablar más desde la igualdad, que empecemos a hablar más desde la persona como tal, ¿sí? Entonces el derecho va muy encaminado a eso, ¿sí? Es el hecho de que, o sea, y se ve mucho en los colegios, cuando alguna persona, un niño en el colegio tiene de pronto ciertos rasgos que no corresponden a su género, empiezan a molestarlo. Entonces desde ahí nosotros como adultos también es empezar a sensibilizar a los niños, ¿cierto? Como bueno, o sea, hay que respetar la diferencia, porque no todos somos iguales. Y obviamente pues como ayudarlos también a fortalecer un poquito su personalidad, ¿cierto? Claro, nosotros como padres, o pues sí, yo lo hablo como madre de familia que tengo mi hijo, entonces es como desde la casa, desde el hogar, enseñarle todo esto, enseñar que él tiene derecho, que no es una persona diferente pues por X o Y motivo o porque en el colegio le estén diciendo ciertas cosas, ¿cierto? Acá hay un derecho que me gusta y que de pronto se vulneraba mucho antes, ¿cierto? En la historia, pero yo creo que todavía se presenta y que muchas personas no se atreven todavía a comentarlo, y es a elegir si tienes o no relaciones sexuales. Sí, y es muy importante este derecho porque se vulnera muchas veces desde las mismas parejas, ¿cierto? Sí. Porque en una pareja puede que hoy un miembro de la pareja quiera tener relaciones y la otra persona no, ¿cierto? A veces se asume que como somos esposos, somos novios, compartimos cama, compartimos una vida sexual, ¿cierto? Siempre debes darme, o sea, debemos tener relaciones cuando yo quiera, ¿cierto? No, es importante los hombres que entiendan que el dolor de cabeza de las mujeres es justificado, ¿cierto? Sí, incluso que muy jocosamente se dice eso, es el dolor de cabeza, ¿cierto? Pero yo creo que se debería llegar a un punto en el que la persona pueda decir, no, hoy no quiero que tengamos relaciones sexuales y que no pase. O sea, lo triste es que se tenga que llegar a ese tipo de que se tenga que justificar con otras cosas. O sea, cuando en realidad debe ser un asunto completamente normal, no sí, hoy no. Relaciones sexuales. Con eso también quiero mencionar algo que leí hace poquito, una noticia, y es que había una pareja que estaban teniendo relaciones sexuales, ¿cierto? O sea, ellos dijeron vamos a tener relaciones sexuales, pero ella le dijo que quería que tuvieran relaciones sexuales con preservativo. En algún momento de la relación, él se quitó el preservativo y la penetró sin el preservativo, ¿sí? Este hombre está pagando cárcel por eso. Entonces miren cómo, o sea, los derechos incluso, pensémoslo como algo que a mí me genera bienestar,
¿cierto? Si a mí algo me genera bienestar, si a mí algo me genera malestar, es porque ahí se me está vulnerando un derecho posiblemente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, y menciono esto es por eso, porque un derecho sexual y reproductivo es, o sea, el disfrute, ¿cierto? Y es el disfrute consensuado, es como que los dos estamos diciendo qué vamos a hacer, que no haya como un asunto de es que yo quiero hacer esto y por eso lo tenemos que hacer. Sí, por ejemplo, lo que les digo en este caso, o sea, eran una pareja y o sea, tenían relaciones sexuales, pero él hizo algo que ella no quería, ¿cierto? Entonces, eso fue tipificado como un asalto violento. Sí, una vulneración de derechos total, ¿cierto? Sí. Bueno, dice que elegir actividades sexuales según tus preferencias, pues yo creo que eso va muy ligado a todos los otros derechos, ¿cierto? Los que ya hemos mencionado. Este sí es importante y de hecho acá por eso estamos haciendo este programa, que es derecho a recibir información clara, oportuna y científica acerca de la sexualidad, ¿cierto? Claro. Este es el motivo por el cual estamos llegando a sus casas por medio del canal. Igual con ese es muy importante porque muchas veces llegan las personas a centros de salud y la persona encargada los mira y dice, no, usted está muy viejo, no, usted está cierto. Entonces es muy importante eso, o sea, todos tenemos derecho a recibir información, ¿cierto? Sí, es muy importante. Y que sea información científica, ¿sí? No es que nos lleguen, porque hay muchos mitos en cuanto a la planificación familiar, en cuanto a cómo prevenir el embarazo, ¿cierto? A la sexualidad. Entonces, es muy importante como que si vamos a un lugar y nos dicen que no nos van a dar información, o sea, ahí nos están vulnerando un derecho. ¿Sí? O sea, es como tener muy claro eso, o sea, todos tenemos derecho a que nos den información y que sea información que esté sustentada científicamente. Exactamente, que sea clara y obviamente pues real, ¿cierto? Qué pena. Y ahí es muy importante no nos dé pena, porque muchas veces cuando uno va donde un médico, a donde la enfermera, a donde el psicólogo, a veces utilizan términos técnicos y uno queda igual o peor. Entonces sí, es muy importante preguntar, o sea, no nos tenemos que saber todo en esta vida. O sea, si vamos a un lugar, nos explican algo y no lo entendemos, es tenerla, o sea, como poder volver a preguntar. O sea, exactamente, aclárame es muy eso, importante. O sea, que afortunadamente el personal asistencial, creo yo, y las personas que brindan esta atención han tomado mucha conciencia de esto. O sea, el discurso tiene que ser muy de todos, ¿cierto? O sea, no que yo voy a decir entonces con términos raros, como sino es hablarlo muy claro, y si no entiendo, es preguntar, ¿cierto? Siempre tener como la posibilidad de preguntar y aclarar si no entendimos algo. Sí, es de verdad fundamental, porque yo puedo decir preservativo y hay personas que no conocen el preservativo como preservativo, sino como condón, ¿cierto? Entonces, es cositas tan sencillas, pero que marcan de verdad una diferencia abismal. Bueno, derecho a la intimidad personal, la vida privada y el buen nombre. Claro, desde ahí era pensándolo de pronto desde lo que les decía ahorita, ¿cierto? O sea, hay una persona que decide tener una relación hoy, una relación dentro de una semana, una relación dentro de otra semana. Por lo general a esas personas se les dice, o sea, la perra, ¿cierto? Entonces desde ahí es derecho a un buen nombre, ¿cierto? O sea, desde la intimidad. Y esto también va muy relacionado con el derecho anterior. Cuando la persona recibe información, o sea, como tal, el personal, y es importante porque muchas veces la gente no va a estos servicios por miedo a que se esté divulgando, es que dijeron que yo estaba yendo por allá. Todo esto se hace bajo secreto profesional. Si alguna persona va a consulta, si va al servicio amigable, viene acá al médico o viene acá con la enfermera, que tengan la certeza de que la información que ustedes nos brinden no va a salir de nosotros. Entonces el buen nombre va también mucho desde ahí, ¿cierto? Es como que eso se ve mucho, o sea, hay un dicho que dice que la persona no debe tener memoria, ¿cierto? El dicho normal dice el caballero no tiene memoria, pero en realidad debe ser la persona no tiene memoria, ¿cierto? Entonces desde ahí es, ¿cierto? O sea, es no estar divulgando las cosas de los demás, ¿cierto? Sí, de hecho, pues no es tampoco ético, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, el otro es derecho a recibir servicios de salud adecuado. Háblenos acá como un poquito del servicio amigable, que es donde tú como que pasas pues también mucho tiempo, ¿cierto? Claro, desde ahí es la cuña. Yo lo pienso mucho este derecho cuando uno va en un bus y a veces a uno le da ganas de decirle al conductor que no lleva vacas. ¿Cierto? Es lo mismo, no, porque, sí, porque muchas veces uno va en el bus y ve que personas dicen como, no estás llevando vacas, y es lo mismo, ¿cierto? O sea, que y acá hago la cuña para los servicios acá, porque el personal
que atiende acá desde el consultorio, desde el hospital, es un personal bastante humanizado. Entonces la idea es eso, o sea, todos somos seres humanos y es partir mucho desde la empatía. Sí, o sea, yo sé que o sea, para nadie es fácil pedir una consulta por algún tema, por alguna situación, entonces es también como que haya empatía, ¿cierto? Que yo me ponga un poquito en el lugar del otro, que yo sepa que para el otro es difícil hacerme una pregunta sobre algo. Entonces desde ahí es precisamente eso, o sea, es el buen trato como ser humano, ¿cierto? O sea, incluso pensarlo desde la citología, que para las mujeres a veces es algo incómodo, ¿cierto? Es que sepan que el trato que se debe dar en esas situaciones es lo más humano posible, ¿cierto? Sí, entonces total. es como, yo lo veo mucho como muy relacionado con la empatía, ¿cierto? Que el que está atendiendo sepa que la situación del otro puede ser un es poquito siempre incómoda. ponernos en el lugar de la otra persona, ¿cierto? Tener la capacidad de llevarnos y poder sentir lo que la persona en ese momento está sintiendo, ¿cierto? Bueno, Manuela, acá ya como para ir concluyendo, quisiera de pronto que nos cuentes un poquito qué está haciendo sí, la dirección local, el hospital, el municipio como tal, para hacer que estos derechos se promuevan bastante en el municipio. Claro, a mí me parece muy bonito y me siento muy contento de hacer parte de esta labor en este momento porque sí se le está apostando muy fuertemente a la parte de la educación, ¿cierto? Entonces, con la Dirección de Educación casualmente estamos ahora mismo haciendo un carrusel, ¿cierto? Entonces estamos yendo a los colegios y en los colegios estamos mediante los juegos hablando de estos temas. ¿Sí? Entonces se va a los descansos y en los descansos los chicos llegan, juegan y mientras juegan aprenden cosas relacionadas con la sexualidad, desde la anatomía, desde los métodos de planificación, desde la sexualidad, ¿cierto? Esa es una de las acciones. Como lo mencionabas ahorita, está el consultorio amigable. Ese es un espacio donde cualquier persona, o sea, cualquier joven desde los 11 hasta los 29 años puede ir a pedir información o a realizar alguna asesoría. Otra de las acciones que se está haciendo, desde el año pasado estamos trabajando en la elaboración de una cartilla. La cartilla se hizo con las mismas personas de los colegios, los mismos chicos. Entonces los chicos nos hicieron preguntas sobre sexualidad, con todas esas preguntas las agrupamos, hicimos varias categorías y estamos en la etapa final. Ya la idea con esa cartilla como tal es llevarla nuevamente a los colegios y que sea un documento que puedan consultar tanto los papás como los profesores como los chicos. ¿Sí? O sea, que no sea solo pues para los jóvenes, sino que resuelva dudas como de todas las personas en general, ¿cierto? Claro, sí. Bueno, y por último, y pues creo que muy importante, es si yo o cualquier persona que nos esté viendo en este momento, o que le cuenten, o un amigo, ¿cierto?, siente que en algún momento se le está vulnerando alguno de estos derechos, ¿a dónde debe de acudir? ¿Qué debe de hacer? Claro, vean. Lo primero es tener en cuenta que hay unos derechos que cuando se vulneran son tipificados como la comúnmente llamada violación, ¿cierto? O sea, si hay una situación donde lo que se hace es que se vulneran los derechos porque hubo una violación sexual, por ejemplo, en ese caso lo primero que hay que hacer es ir al centro de salud, en este caso a urgencia, eso sería lo primero. Ya desde urgencia se activa un protocolo y ya se hace un proceso médico específico. Si no es un asalto violento, ¿cierto?, sino que es otra situación como tal, lo que se debe hacer es, si es dentro de la familia, a comisaría de familia, y si no es dentro del núcleo familiar, ya con la inspección de policía o con la fiscalía. Pero es importante que se denuncie y que a veces da miedo, pero es importante hacerlo. Exactamente, es verdad. Entonces, es para que sigan las recomendaciones pues, que nos da Manuel, ¿cierto? Ahí ya sabemos más o menos un poquito y a grosso modo qué son los derechos sexuales y reproductivos, a dónde nos podemos dirigir a recibir pues como asesoría, información para aclarar dudas y también pues obviamente dónde podemos denunciar. El tiempo la verdad es corto para todo lo que hay que hablar acerca de este tema, pero esperamos que haya sido un abrebocas muy grande para ustedes, que les haya gustado y los espero en la próxima emisión. A Manuel un agradecimiento de verdad por acompañarnos y por llegar hasta sus hogares con temas tan importantes. Y que esto sirva precisamente para que las personas vayan al consultorio amigable. Es un espacio amigable porque precisamente la idea es esa, que la persona se sienta cómoda. Entonces allá también los estamos esperando para que vayan cuando lo deseen y lo necesiten. Muchas gracias, los esperamos.